Buenas, mi nombre es Carolina Castelo. Este video va a trabajar lo que es movilidad de la cintura pélvica. Bien, vamos a arrancar. Necesitas una colchoneta. Colócala en el piso y arrancamos. Inspiro profundo, me alargo el cuello y exhalo. Bajan los brazos. Coloco bien los pies, ancho de cadera, los talones justo abajo de los isquiones. Hundo el ombligo, bajo los hombros y vuelvo a inspirar tomando esta posición. Inspiro, me alargo, ojo que no se suban los hombros y exhalo. Siempre contrayendo levemente abdomen y levemente glúteos. Comenzamos con un poco de movilidad, haces círculos hacia atrás con una de las piernas. Repetís unas 8 veces, círculo hacia atrás, mantén el equilibrio. Cambiamos de pierna, pasamos el peso a la otra pierna, miras un punto fijo. Intentá no tocar el piso en cada círculo que das para también entrenar el equilibrio. El equilibrio se entrena al igual que la elongación, que la fuerza, que la resistencia. Ahora vamos hacia adelante. Cambiamos una vez más de pierna y repetimos los círculos pero de atrás hacia adelante. Mantén el equilibrio, seguí entrenando eso. Miras un punto fijo adelante. 8 veces con una pierna. Cambias el peso y haces 8 veces con la otra. Empezamos a entrar en calor todo lo que es la cintura pélvica, todos los músculos que rodean nuestra cadera, que es lo que vamos a trabajar hoy. Coloco nuevamente el ancho de cadera de los pies y empiezo a empujar con la cadera hacia los costados, manteniéndome siempre dentro del mismo plano. Podés colocar las manos en la cintura para sostener lumbares y protegerlas, y empezamos a hacer círculos con la cadera. Intentá no flexionar las rodillas, que sea solo de cadera. A un lado, enorme, y cambias de lado. Paso por todos los puntos del círculo. Acordate que los pies están en el ancho de caderas. Aflojo esas manos, volvemos a practicar el equilibrio mientras seguimos entrando en calor nuestra cintura pélvica. Elevas la rodilla, la presionás sobre el pecho y aflojas el tobillo. Círculos a un lado y al otro con el pie. Abrimos hacia el costado la rodilla, sostenemos y cerramos. Que sea continuo el movimiento. Abro hacia el costado y cierro. Que no se te rote la cintura, solo la pierna va y viene, solo la pierna. Seguí manteniendo el equilibrio. Cada vez que voy y vuelvo, intento ir un poquito más y abrir un poco más esa cadera. Aflojo. Vamos con la otra pierna, elevamos la rodilla al pecho, presionamos, que no se suba la cadera, caderas alineadas. Aflojo el pie. Y vuelvo a repetir. Abro hacia el costado de la rodilla y cierro. Siempre presionando hacia arriba con la fuerza del brazo. Intento alinear mis caderas. Continúo el movimiento, cada vez un poco más. Y aflojo. Aflojamos un poco los pies, ya que tuvimos todo el peso de nuestro cuerpo sobre un solo lado. Levanta la planta del pie hasta que se doblen los deditos para aflojar bien ese pie. Y volvemos a elevar rodilla. Esta vez vas a intentar estirar la pierna hacia adelante y flexionarla. Seguimos manteniendo el equilibrio. Si esto es muy difícil para vos en cuanto a equilibrio,
vas a apoyarte contra una pared, apoyas la espalda contra la pared y podés realizar el ejercicio de todas formas. Si no llegas a estirar la pierna, no importa, cada uno va hasta donde llega. Cambiamos de pierna, elevo la rodilla, alineo las caderas, intento estirar la pierna en línea con mi rodilla, que cuando se estire la pierna no se baje la rodilla de la altura que logró. Estiro y flexiono, siempre intentando alinear las caderas que tienden a desalinearse. Estirada, baja esa pierna, larguísima, perfecto. Ahora vamos de costado, volvemos a cambiar de pierna, mantienes la rodilla bien arriba y vas a repetir, estiro y flexiono a la diagonal. Lo mismo, si se torna muy difícil el equilibrio, puedes sostenerte con una pared. Intenta alinear esas caderas y baja larga esa pierna. Cambiamos al otro lado, rodilla a la diagonal, sube lo más que puedo la rodilla y después sí, empieza a estirar y flexionar. Eso. Seguimos, colocamos las piernas un poco más que ancho de hombros y repetimos el ejercicio de empujar con la cadera hacia los laterales. Sin flexionar las rodillas, abdomen contraído, glúteos contraídos y no me salgo del plano. Semiflexión de rodillas y vamos a hacer anteversión y retroversión de la pelvis. Hablando más en criollo, saco y meto cola. Hacia atrás y hacia adelante lo que intentamos mover es la cadera, ¿sí? Inspira profundo, estirate y vas a bajar derechito con las rodillas hacia afuera. Las rodillas siguen la línea de los dedos gordos del pie. Fíjate que sigan la misma línea para proteger las articulaciones. Los codos se apoyan en las rodillas y hago un mínimo balanceo hacia los costados. Fíjate nuevamente que en el balanceo la rodilla vaya justo hacia la misma diagonal que marcan tus dedos del pie. La cola cae pesada hacia abajo. Eso. Me quedo de un lado y estiro la pierna contraria. Sigue cayendo la cola, intento alargar la espalda. Vas a pasar tu brazo atrás y empujar la rodilla para generar mayor apertura de piernas. Rechazo la rodilla con la mano. Mantengo unos segundos para que el músculo ceda. Vas a rotar. Hacelo lento, tómate el tiempo que necesites para rotar. Una vez que rotaste, vas a hacer balanceos hacia adelante y hacia atrás. Los vas a manejar con tu pie de atrás. Intenta estirar la pierna y volvés a rotar hacia adelante. Cada uno se dedica el tiempo que necesite su cuerpo. Escuchen su cuerpo. Estamos haciendo una gran rotación. Voy y vuelvo. Siempre a mi máximo. Cuando miro al frente voy a mi máximo, baja la cola. Y cuando voy de costado también baja la cadera, cede el psoas. Voy y vuelvo. Te vas a quedar de costado, abrís el piecito hacia la diagonal y si llegás apoyás los codos en el piso. La rodilla no, ojo, todavía no apoyamos la rodilla en el piso. Alargamos la espalda y ahora sí, apoyo rodilla, apoyo empeine. Me relajo en esta posición. Que no caiga la cabeza sigue la línea de la espalda. Siempre intentando alargarme, ir hacia adelante y no hacia abajo. Crezco desde la cima de la cabeza.
Apoyamos las manos, apoyamos los deditos del pie, separamos la rodilla y estiramos ambas piernas. Podés acercar un poquito la pierna de atrás. Intentamos estirar ambas piernas. Obviamente, si alguien no llega, mi recomendación es que agarre 2 cajas de zapatos o 2 ladrillos o algo por el estilo para apoyar las 2 manos. Las manos no tienen que quedar colgando. Una vez con las 2 manos apoyadas, ahí sí empiezo a realizar el balanceo. Despego un talón y despego la punta del pie. Rotamos hacia adelante, relajamos hacia abajo intentando llevar los codos al piso y luego estiramos hacia adelante, alargo la espalda y vuelvo a repetir el ejercicio de llevar la cadera a un lado y al otro en esta posición. Rodillas estiradas, codos estirados, columna estirada y empujo con la cadera hacia un lado y hacia el otro. Llevo el peso a una pierna y llevo el peso a la otra. Eso, sigo repitiendo el ejercicio, siempre alargando la espalda. Te vas a quedar de un lado, mantenelo, vas a tu máximo y luego cambias al otro lado. Mantenemos unos segundos para que ceda. Y volvemos al centro. Alargate un poco más. Flexiono rodillas, hundo el ombligo y alineo las vértebras encima del sacro para subir. Perfecto, afloja un poco los pies si lo necesitas. Círculos con los tobillos, a un lado y al otro. Y vamos con la otra pierna. Dale que tenemos 2. Inspiro profundo, me estiro y al exhalar bajo, flexiono rodillas, controlo que las rodillas sigan la línea de los pies. Con los codos genero presión en mis rodillas para abrir un poco más las piernas y comienzo con el balanceo. Voy hasta donde mi tobillo me lo permita, ¿sí? Sin separar los talones del piso. Esto también ayuda a la movilidad de tobillo. Vas a sentir que el que te pone el freno es el tendón de Aquiles. Bien, nos quedamos hacia el otro lado, al lado derecho. Estiro la pierna izquierda, mano izquierda atrás y con el brazo derecho empujo la rodilla hacia afuera. Genero presión para que se estiren esos aductores y vas a rotar. Más arriba o más abajo, no importa, pero todos intenten hacer esa rotación de cadera. Una vez que estoy hacia el costado, balanceo con la puntita del pie. Siempre intentando estirar la pierna derecha, que es la que tenés atrás. Intentando alargar la espalda. Vuelvo a rotar hacia el frente, baja la cola, apoyo el talón. Y vuelvo a rotar hacia el costado. Voy y vuelvo. Cada uno a la velocidad que lo necesite. Escuchen sus cuerpos, es lo más importante. Un tip es que con el codo mantengo la rodilla para que no cambie de lugar. Si freno la rodilla con mi codo cada vez que roto hacia adelante. Abrimos el pie hacia el costado, nos quedamos acá de costado. Fíjate que los dedos del pie apuntan hacia la misma dirección que la rodilla. Apoyas los codos, intentas alargar tu columna. Si no llegas a apoyar los codos, realizas el ejercicio apoyando las manos, que también está bien. Alargo esa columna. Es como si me tiraran desde la cima de la cabeza hacia adelante y me estiran. Se separan las vértebras. Eso, apoyamos las manos, cerramos el pie, apoyamos los deditos del pie de atrás y estiramos ambas piernas. Acá es cuando entran en juego los ladrillos o las
cajas de zapatos si es que no llegas a apoyar con las dos manos en el piso. Y empieza el balanceo. Despego el talón de la pierna de atrás y despego la punta de la pierna de adelante. Con las dos piernas estiradas todo el tiempo. El torso flojo, el cuello flojo, la tapa de la cabeza apunta al piso y me pego a la pierna de adelante. Alargo esa columna. Inspiro profundo, hundo el ombligo y alargo la espalda. Volvemos al centro. Todo flojito hacia abajo, la cabeza quiere llegar hacia el piso. Aflojo los músculos del torso. Flexiono rodillas y estiro. Flexiono. Intento bajar lo más que pueda la cola y estiro. Repito ese movimiento. El torso está súper flojo, el cuello también. No espíes hacia adelante. Solo relaja el torso. Ahora están trabajando las piernas. Y subo lentamente, vértebra por vértebra, última la cabeza. Vamos a ir al piso, agarramos la colchoneta. Ponela por delante tuyo. Te vas a enroscar desde la cima de la cabeza. Llegas con las manos al piso, caminas lejos, formando una carpa. Y desde la carpa vas a elevar tus talones y llevar las rodillas hacia la colchoneta. Tocan las rodillas la colchoneta y vuelvo a subir, rechazo el piso para formar una buena carpa y llegar con los talones al piso. Bien, colocamos las rodillas en la colchoneta, nos quedamos abajo y si llegamos, apoyamos los codos en el piso. Desde ahí vas a balancear hacia adelante y hacia atrás, llevando la cadera hacia adelante y hacia atrás. Si no llegaste a apoyar los codos, no importa. Apoyas las manos y haces el balanceo de todas formas. Seguí escuchando a tu cuerpo, prestándole atención a los músculos que estás usando. Los codos siempre en el mismo lugar y las rodillas también. Voy y vuelvo, sin quebrar la cintura, importantísimo eso. Vas a abrir una hacia afuera, fíjate que el talón tiene que estar en línea con la rodilla contraria. Me quedo en el centro, la cadera también está en línea con el talón y con la rodilla. Inspiro profundo y al exhalar relajo los músculos que estoy sintiendo, que seguramente sean los aductores. Relajo esos músculos para que cedan y puedan estirarse. Vuelve la pierna. Me acomodo, hago los mínimos movimientos que necesite, que mi cuerpo necesite para pasar hacia el otro lado. Acordate que la espalda está siempre estirada y el cuello sigue la línea de la espalda. Eso, mantengo unos segundos, que acá te muestro que puede ser con las manos o con los codos, como cada uno lo necesite. Vuelve la pierna, camino con las manos hacia mi cadera y me reincorporo. Mantengo esta posición. Las rodillas se siguen abriendo, la cola sigue bajando. Hay una leve contracción de abdomen para proteger lumbares. Apoyo los pies y vuelvo a carpa. Alargate. Camino con las manos hacia mis pies. Flexiono y subo redondito. Excelente. Ahora sí nos vamos realmente al piso.
Después de todo lo que entrenamos, vamos a lograr nuestra mejor apertura. Separamos las piernas lo más grande que podamos, ya está súper entrada en calor toda la cintura pélvica, así que no tengan miedo, pero no dejen de escuchar a sus cuerpos. Y empezamos a hacer anteversión y retroversión de cadera desde esta posición. Las manos las apoyás atrás de la cola para poder alargar tu espalda y desde ahí sacas cola hacia atrás. Vas y volvés generando un balanceo. A veces es casi nulo el balanceo que podemos lograr, pero lo intentamos, siempre con la espalda derecha. Te vas a quedar adelante, con las manos hacia adelante, con la espalda súper derecha y vas a empezar a ir hacia adelante. Si tenés un espejo cerca, lo ideal es que mires tu espalda, que vaya siempre derecha. Si no logras que la espalda baje derecha, quédate en la posición anterior donde lograste que tu espalda esté realmente recta. Tal vez necesitas quedarte en la primera posición con las manos atrás, en la cola, empujando el piso y alargando la espalda. Eso también está bien. Si ahí ya sentís muchísimo tus aductores, podés quedarte en esa posición. Con el correr de las clases vas a ir logrando ir un poquito más. La elongación, como expliqué también al principio, se entrena y se logra con el día a día, con la constancia. A donde hayas llegado, vas a mantener y a controlar tus músculos desde tu respiración. Inspiras profundo y al exhalar relajas ese músculo que estás sintiendo para que ceda un poquito más. Si necesitas, puedes masajearte las piernas para que cedan, para que se acomoden. Vamos a hacer la contrapostura. Volvés y vas a hacer pecho hacia el techo, hacia atrás. Los deditos de las manos apuntan hacia atrás. Y si te animás, mentón al techo. Volvemos muy despacio para no marearnos y abrazamos las rodillas en el pecho. La espalda sigue derecha, ayúdate, agárrate de tus rodillas para poder alargar la espalda. Que los hombros queden justo arriba de los isquiones. Rechazamos el piso desde atrás y pasamos el peso a la punta de los pies, tomando la posición de cuclillas. La frente se apoya en las rodillas y alargo las piernas, sube la cadera. Obviamente cuando estires las piernas se va a separar la frente de las rodillas. Flexiono y subo redondito. ¡Wow! Excelente, gente. Muchísimas gracias por compartir esta clase conmigo. Inspiramos profundo, estiramos bien esos brazos, exhalamos. Una vez más me alargo, si lo necesito voy a punta de pie para alargarme más. Exhalo y relajo todos los músculos que trabajé. Una vez más, infla esos pulmones y exhalo. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima.